Muchas veces te ha pasado que cuando tienes una idea tratas de diseñarla lo mejor posible, le dedicas tiempo, haces todo con regla, consigues los materiales, tienes mucho cuidado y piensas bien lo que vas a hacer, cortas meticulosamente y tratas de que todos los cortes queden perfectos, los pegas y cuando consigues la anhelada pieza, todo falla, no encaja. Y es que frecuentemente estamos acostumbrados desde el colegio a utilizar la regla como elemento de medida, y no siempre es tan preciso. A veces necesitamos más. La decepción, la traición, amigo. Y es que si lo pensamos, hemos visto muchas figuras que encajan perfectamente, tanto en metalistería, como en carpintería. Y nos preguntamos cómo logran hacerlo. Pero no te preocupes, porque hoy te lo voy a explicar. Mi nombre es Wilson Quintero y hoy vamos a ver calibre, vernier o pie de rey. ¿Cómo hacer que nuestras medidas sean más precisas? Y aquí tenemos el calibrador, pie de rey o vernier. El nombre cambia dependiendo del lugar donde vives. Ay, ¿tienes tantos estilos? Pero la utilización es exactamente la misma. ¿Cuál es la ventaja del vernier, calibrador o pie de rey? Este elemento, aunque no parezca y se vea muy sencillo, es un elemento que nos permite tomar medidas con una precisión muy alta. Es tanto así que más allá de medir solamente milímetros, podemos medir décimas de milímetros y centésimas de milímetros. Y es como si cogiéramos un milímetro y lo dividiéramos en 100 partes y con esa medida tomáramos las piezas que nos hacen falta. Pero es muy sencillo de utilizar y lo voy a explicar en este video. Para empezar, vamos a trabajar con las medidas exteriores. Cómo tomar medidas exteriores con ayuda del calibrador. Para esto, vamos a ver que se compone de 3 piezas. Una para medir medidas exteriores, otra para medidas interiores y otra para medidas de profundidad. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Para medidas exteriores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos el vernier. La ventaja es que tiene este freno que nos va a permitir que se mueva cuando nosotros manipulemos el instrumento, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, sencillamente lo ubicamos para medir las medidas exteriores, ajustamos y sencillamente retiramos. La ventaja del freno es que no va a permitir que este se deslice y podamos analizar las medidas sin ningún problema. Si nosotros miramos, aquí tenemos una regla numerada. Esa regla numerada está en milímetros, ya que las medidas que vamos a tomar son de milímetros, décimas de milímetros y centésimas de milímetros. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es contar cuántos milímetros hay hasta llegar al 0 que se encuentra en esta reglilla inferior. Y es así como vamos a contar lo que se encuentra en esta regla principal. Y vamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Si ya entramos a detalle, para llegar al 0, tendríamos 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 127. Es decir, tenemos 127 milímetros. Pero si nosotros nos damos cuenta, el 0 no está llegando exactamente a esos 127 milímetros, está un poco más adelante. ¿Eso qué significa? Significa que hay unas medidas adicionales que nosotros podemos tomar acá. Pero ¿cómo tomamos esas medidas adicionales? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. El procedimiento es muy sencillo. Para eso nos vamos a fijar en estas líneas que se encuentran en la parte inferior. Vamos a mirar cuál de ellas se alinea con las líneas que se encuentran en la parte superior. En el punto donde se encuentran perfectamente alineadas, esa es la medida que nosotros vamos a tomar. Hay que recordar que cada una de estas líneas significa 0.05, pero para que nos quede más sencillo lo vamos a asumir así. Este va a ser 0, este va a ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y así sucesivamente. Y estas pequeñas van a significar lo siguiente: 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, es decir, el número que nosotros tenemos acá más un 5. ¡Qué trucazo!, ¿no? O sea que si tomamos esta línea sería 0.75,
Si tomamos esta línea sería 0.85 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a analizar con mucho cuidado cuál de estas líneas se encuentra alineado con las líneas superiores. Si miramos, el 0 no se encuentra alineado, el 1 tampoco, el 2 no se encuentra alineado pero se va acercando mucho, el 3 parece que estuviera alineado pero le falta un poquito. Y si vemos, la línea siguiente es la que se encuentra perfectamente alineada con las que se encuentran arriba. ¿Qué quiere decir esto? Significa que tenemos 0.3 y 5 adicionales a la medida que nosotros tomamos. Entonces, como ya habíamos visto, esta medida tiene 127,3 y 5. Quiere decir que es una precisión mucho mayor a la que nosotros obtendríamos como una regla. Significa que tendría 127 milímetros y 35 lineecitas tomadas de haber dividido 1 milímetro en 100 partes exactamente iguales. Sin embargo, para entenderlo un poco mejor, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, de igual forma, vamos a tomar la medida exterior, ajustamos y luego, como lo hicimos en la anterior pieza, vamos a contar cuántos milímetros tiene. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hasta casi llegar al 0. Entonces vamos a entrar en detalle. 101, 102, 103, 104, 105, 106. No vamos a contar pasando el 0, sino antes de llegar al 0. O sea que sabemos que tiene 106 milímetros. Pero si miramos con detalle, no alcanza a ser 106 exactos. Falta un pedazo para llegar a 0. Entonces, como le expliqué en el ejemplo anterior, vamos a mirar cuál de estas líneas se alinea perfecto con las líneas que se encuentran en la parte superior y comenzamos a mirar. El 0 no, el 0.05 no, el 0.1 no, el 0.15 no, el 0.20 no, y así vamos buscando hasta la que encontramos perfectamente alineada. Al mirar las líneas podemos darnos cuenta que el 6 casi que se alinea perfectamente con el 130, pero esa no nos sirve, porque fijémonos que la siguiente se encuentra perfectamente alineada con la superior. Entonces podemos decir, tenemos 106 milímetros y vamos a mirar acá. Entonces, ya habiendo identificado que esta es la línea que se encuentra alineada con las líneas superiores, vamos a identificar qué número es. Como vemos, aquí está el 6, entonces podemos decir que tenemos 0.65 centésimas de milímetro. Quiere decir que nuestra pieza tiene 106,65 milímetros. Recuerden que estos siempre van a significar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y estas líneas que se encuentran en el medio sencillamente le añadimos 0.05. Quiere decir 0.25, 0.35, 0.45, 0.55 y así sucesivamente. Como el punto que tenemos acá se encuentra ubicado en esta zona, sería 0.65, que sería lo que se añade a la medida que nosotros obtenemos antes de llegar al 0. Y probemos con otro objeto. Vamos a probar cuál es la medida que tiene de ancho. Como es una medida exterior, lo hacemos con estas puntas. Sencillamente ajustamos, retiramos y comenzamos a observar. Lo que podemos ver es que nuestro control tiene 10, 20, 30 y casi los 40 milímetros de ancho, pero si miramos al detalle no tiene los 40 milímetros porque le falta un poco, es decir que tiene 39 milímetros. Ahora vamos a mirar cuáles son las centésimas de milímetro que nosotros marcamos con esto. Para esto, entonces, vamos a repetir el proceso, miramos cuál de estos valores se encuentra alineado con los superiores y podemos observar que el 7 se encuentra casi alineado con las líneas de arriba, pero si miramos con más detenimiento, esta línea se encuentra mucho más alineada con las superiores. Entonces deducimos lo siguiente, que hay 0.75 milímetros más de los que ya habíamos tomado. Quiere decir que esta medida que nosotros tenemos acá es 39 milímetros más 0.75 milímetros,
que se añaden a la medida que nosotros tenemos acá. Quiere decir que tenemos 39.75 milímetros, que sería la medida de ancho de nuestro control. Como ustedes ven, es una medida mucho más precisa que si solamente lo hubiéramos tomado con regla, ya que como lo hemos mencionado, la regla únicamente toma hasta milímetros. Esto nos va a permitir tener una mayor exactitud en las medidas que nosotros tomemos, más cuando son piezas que encajan. ¿Y para qué nos sirven las otras partes? Estas nos sirven para medir piezas interiores. ¿Piezas interiores a qué se refiere? Hay perforaciones en las que es muy difícil obtener una medida. Quiere decir que es muy difícil definir qué tan ancho es, y cuando necesitamos precisión lo vamos a hacer de la siguiente forma. En este caso, tomamos el elemento, introducimos las puntas y las abrimos lo más que se pueda, que queden ajustadas. Cuando ya tenemos la mayor apertura que se pueda obtener dentro de la perforación, sencillamente lo sacamos, damos vuelta y miramos de nuevo la información que nos arroja la reglilla. Aquí podemos ver que no alcanza a tener 10 milímetros. Si vemos, el 0 es nuestro punto de referencia, es decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 milímetros. Alcanzan a ser 6 milímetros y un poco más. Entonces, ya teniendo claro que tenemos 6 milímetros, vamos a ver cuánto es ese poco más que se está midiendo adicionalmente a esos 6 milímetros. Y para eso vamos a mirar lo siguiente. Como lo hicimos con la anterior, miramos cuáles de estas líneas se encuentran alineadas con las superiores. Como podemos ver, el 3 se encuentra casi que perfectamente alineado con la parte superior. Sin embargo, esta línea que se encuentra anterior se encuentra aún más alineada. Entonces eso quiere decir que a los 6 milímetros que nosotros tenemos acá le vamos a adicionar el valor que se encuentra representado acá. Quiere decir que tenemos 6 adicionando el valor que nosotros tenemos representado acá, tendríamos 0.25, o sea que la medida total del ancho de esa perforación es 6.25 milímetros. Y es así como nosotros podemos definir que esta perforación tiene 6.25 milímetros y ya la pieza que nosotros queramos diseñar para poder entrar en esta pieza debe tener exactamente esa medida. Y es que en el diseño de piezas las medidas influyen. Pasarnos de una décima de milímetro ya puede implicar que la pieza no encaje perfectamente. La ventaja que nosotros tenemos con esta pieza es que nos permite medir tanto perforaciones muy pequeñas como perforaciones mucho más grandes. Siendo una herramienta muy versátil para el uso en nuestros trabajos. ¿Y qué otro uso le podemos dar? Esta regla la vamos a utilizar para medir perforaciones, qué tan profundas son. Y eso lo voy a ejemplificar en esta zona para que vean cuál es su uso. Sencillamente nosotros vamos a ubicar esta base de tal forma que no pueda ingresar en la zona que vamos a medir y deslizamos la regla haciendo que ingrese hasta tocar el fondo. Vamos a mirar cuál de estos valores se alinea con los valores superiores. Entonces miramos, el 0 no está alineado, ni el 1, ni el 2, ni el 3, el 4 ya casi, y el 5 se encuentra perfectamente alineado. Entonces lo que podemos decir es que esta profundidad es de 21 milímetros con 5 milímetros. Entonces en total la medida que nosotros tenemos es 21,5 milímetros, que sería la medida que nosotros tenemos en esta zona. De por sí, este no es un elemento que yo haya utilizado hasta hace muy poco. Realmente no entendía cuál era su importancia. Sin embargo, en la elaboración de piezas 3D que requieren mucha precisión, me ha servido bastante, ya que me permite saber cuál es el lugar donde van a encajar piezas o qué tan anchas son las piezas que yo debo elaborar para poder tener una mayor precisión en su diseño. Así que la recomiendo mucho si ustedes están realizando trabajos que requieran mucha precisión. Sin embargo, la tecnología avanza, ya no tenemos únicamente calibradores de estilo análogo, sino que hace poco ingresaron los calibradores digitales. La ventaja que tienen estos es que sencillamente cuando nosotros desplazamos la corredera,
automáticamente nos van mostrando cuál es la medida que está tomando tanto exterior como interior como de profundidad. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Su funcionamiento es básicamente el mismo y la ventaja que tiene es que nos permite tomar tanto milímetros como pulgadas. Su funcionamiento es muy sencillo y lo vamos a ver en este momento. El procedimiento es muy sencillo, ya que sencillamente cuando nosotros lo deslizamos, inmediatamente nos va indicando cuál es la medida en milímetros y décimas y centésimas de milímetros. Quiere decir que nosotros sencillamente desplazamos y aquí nos indica que tiene 15.85 milímetros, mucho más sencillo. ¡Ay, qué fácil! También nos sirve para medir interiores. Tengan en cuenta que este es el freno en este tipo de calibradores. Lo que nos dice es que el interior mide 11.84 milímetros. Y también nos sirve para medir profundidad. Soltamos el freno. Deslizamos. Ubicamos en la forma en la que queremos saber la profundidad que tiene. Y sencillamente deslizamos, indicándonos que tenemos 5.71 milímetros. Los otros botones que tenemos acá son para la siguiente función. Como ustedes ven, aquí me está indicando que tiene menos 0.1, pero realmente se encuentra en la posición inicial. Este botón de 0 lo que hace es resetearlo para indicar que esta es la posición inicial, ya que a veces al moverlo esto nos genera imprecisiones en las mediciones que nosotros hacemos. Recuerden siempre que utilizan este tipo de calibradores, cuando lo cierren, pulsar el botón 0 para que quede reseteado esta como la posición inicial. El botón de encendido y apagado, aunque este automáticamente se enciende, inmediatamente nosotros tomamos la medida. Y el botón de milímetros y pulgadas, nos da la medida en pulgadas y nos da la medida en milímetros, haciendo que el trabajo sea mucho más sencillo cuando nosotros lo estamos realizando. En lo personal, el uso de cualquiera de los dos no implica mayor diferencia. Algunos son más fáciles, como el digital, aunque el análogo no requiere un mayor esfuerzo mental para poder entender sus medidas. Son herramientas muy necesarias que les pueden servir bastante cuando ustedes estén realizando cualquier tipo de trabajo. Y en mi caso, les he cogido bastante aprecio debido a su exactitud. Y como viste, este no es un proceso muy difícil. Espero este video te haya ayudado y nos veremos en una próxima ocasión. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.